Vamos al libro de los Gálatas, el capítulo 2, para seguir con este estudio de Gálatas y ahorita de este capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. En el capítulo 1, Pablo termina diciendo que él no había visto a los apóstoles, había estado brevemente en Jerusalén por 15 días, y entonces aquí sigue narrando la historia de lo que pasó después de que se convirtió. Dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predijo entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Judas, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu palabra, que nos enseña, que nos muestra tu poder, que nos muestra el Evangelio, y que es lo que tú usas para edificarnos, para convencernos de nuestra necesidad de ir a ti, que nos muestra cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos tu poder, tu sabiduría, y que tú la uses en nuestras vidas para que sean transformadas, para que te sirvan a ti, para que te den la gloria a ti, y cumplamos así el propósito por el que nos das tu palabra, y también el propósito por el cual nos elegiste, para ir formando a Cristo en nosotros. Te pedimos que obres en nosotros, que te muevas aquí entre nosotros, que estés aquí y que tú hagas tu obra
lo que tú quieres usando tu palabra a través de ella, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, que podamos verte, que podamos oírte, y entonces que podamos obedecerte. Y pedimos todo que sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, entrando otra vez en el contexto, recordar siempre el contexto es importante. Pues las iglesias de Galacia se estaban alejando de la verdad por creerles a algunos maestros judíos que habían llegado a estas iglesias en la región de Galacia, y estaban enseñando que se debía guardar la ley y circuncidarse para ser salvos. Al mismo tiempo, ellos decían que Pablo, que era el que había fundado estas iglesias, no era un apóstol verdadero y que lo que les había enseñado era algo incompleto. Entonces Pablo escribe esta carta principalmente para defender su apostolado y, más importante que eso, para defender el evangelio que él les predicó. En su defensa, él dice que él no tuvo contacto con los apóstoles sino mucho tiempo después de su conversión, y que él recibió el evangelio directamente de Jesucristo, y él fue el que lo envió a los gentiles. Por eso es un enviado o un apóstol, igual que los discípulos originales de Cristo, los llamados apóstoles. El evangelio que predica es de origen divino, no hay otro, los apóstoles tampoco predican otro, no puede haber otro evangelio porque viene de Dios. Entonces él regresó a Jerusalén después de una larga ausencia, y ahí en Jerusalén se reunió con Pedro, Juan y Jacobo, que eran considerados columnas de la iglesia, y ahí ante ellos él hizo una exposición del evangelio que predicaban, con el fin de que su trabajo no se perdiera. En esta reunión comprobaron que estaban de acuerdo en todo, que el evangelio que todos predicaban era el mismo y procedía directamente del Señor. Reconocieron además el apostolado especial de Pablo para con los gentiles. Sellaron la amistad y el compromiso de trabajar en unidad, aunque ellos se quedaron ahí en Jerusalén, en la región de Judea, con los judíos, y Pablo regresó con los gentiles. Lo que pasó en esta reunión era otra prueba que Pablo podía mostrar a los gálatas en contra de los maestros que los estaban engañando. Los apóstoles consideraban a Pablo un apóstol igual que ellos, predican el mismo evangelio y respaldan su ministerio. En esta visita a Jerusalén todo resultó bien. Sin embargo, poco tiempo después surgió un pero, que es de mucha utilidad para que Pablo tenga más pruebas que mostrar a los gálatas. Vamos a los versículos 11 y 12 de la epístola de los Gálatas. Después de esta reunión, están de acuerdo, le encargan que recuerde a los pobres. Entonces dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba,
porque tenían miedo de la circuncisión. El Evangelio llegó a Antioquía por medio de unos judíos que no vivían en la región de Judea. Ellos lo oyeron de los que salieron de Jerusalén por la persecución. Después de que Esteban expuso ante el concilio el Evangelio, hubo una persecución, y entonces por esa persecución tuvieron que salir muchos de la ciudad de Jerusalén perseguidos, y fueron a muchas regiones. De estas regiones, los que vivían en estas regiones oyeron el Evangelio y llegaron a la ciudad de Antioquía, y ahí lo anunciaron también a los griegos. Antes solamente se hablaba el Evangelio a los judíos por parte de estos de la dispersión. O sea, Hechos 11, 20, vemos que estos venían de unas regiones que estaban incluso lejos de la ciudad de Antioquía. Dice Hechos 11, 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Pues ahí en la ciudad de Antioquía, la iglesia, los creyentes empezaron a crecer en número, y de la iglesia que estaba en Jerusalén, de los que habían quedado ahí, mandaron a Bernabé a esta ciudad para ayudar a los recién convertidos. Bernabé fue a la ciudad de Tarso por Pablo al ver que había ahí una gran cantidad de creyentes. Los llevó a Antioquía y ahí estuvieron los dos enseñando en esa iglesia, y esta iglesia siguió creciendo. Entonces ahí en esta iglesia de Antioquía había creyentes de origen judío y había otros creyentes de origen gentil. Pero ahí en esta iglesia había una armonía muy grande, había mucho amor entre ellos. Era tan notable, tan notorio, que a los creyentes se les llamó ahí cristianos por primera vez. Entonces ellos comían juntos y no hacían distinciones entre ellos. Bueno, podemos pensar, comer no es algo tan importante. Nosotros comemos y no nos fijamos quién está al lado. Pero hay que ver el contexto. Para un judío educado en las costumbres judías, le causaba repugnancia comer con alguien que no fuera judío, con un gentil. La razón era que había alimentos que eran considerados impuros, y esos alimentos los comían los gentiles. Estaban prohibidos muchos de ellos por la ley. Decían que eran alimentos inmundos, impuros, y los tenían prohibidos. Y también los judíos pensaban que los alimentos que comían los gentiles podían ser consagrados a los ídolos. Para ellos, para los judíos, incluso tocar algunos animales que ellos consideraban inmundos o algunas cosas, a ellos los hacía impuros. Tocar algo muerto o algo que hubiera estado en contacto con un cadáver o con alguna enfermedad los contaminaba. Por eso ellos no trataban con los gentiles, ni entraban en casas de los gentiles, ni permitían que los gentiles entraran en sus casas. Y también por eso, por el peligro que ellos sentían de que pudieran haberse estado contaminados, se lavaban muchas veces las manos, y si no, no comían. Así, de la misma manera, ellos seguían ritos
para purificarse, para poder entrar al templo. Si estaban impuros o estaban inmundos, era consideraban algo muy grave entrar en el templo. Pues los judíos convertidos al cristianismo siguieron con muchas costumbres como algo cultural. No era un requisito que dejaran sus tradiciones. Ellos no eran obligados, por ejemplo, a comer carne de cerdo. Pero algunos de los judíos no entendieron que estas reglas no tenían ningún valor en cuanto a la salvación. Que la ley había sido clavada en la cruz y que en Cristo se había derribado el muro que separaba a los creyentes por razones de raza o cultura. Hay un solo pueblo de Dios. Dios lo escogió de todas las razas, de entre todas las naciones, de todas las lenguas, entre todas las culturas, entre los judíos y los gentiles. Vamos a Efesios, a la epístola de los Efesios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Dice Efesios 2, 14 a 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, Pedro hizo una visita a la ciudad de Antioquía, y cuando él llegó, él no tuvo ningún problema para convivir con los creyentes gentiles. Pero se juntaba y comía con ellos sin ningún problema. Dios le había mostrado en una visión en la que aparecía un lienzo en el que había toda clase de animales inmundos, considerados inmundos por la ley de Moisés, y que estaba prohibido comer. Ahí le dice Dios: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pero Dios le mostró que todo ya estaba limpio, que podía comer de todo. Esto era por la obra de Cristo, cumpliendo la ley. Dios lo había purificado todo y no tenía que llamar inmundo a lo que Dios había limpiado. Enseguida lo envió con un gentil, con Cornelio, y entendió Pedro toda la lección que Dios le estaba enseñando con esto, que no solo los alimentos, sino también todos los hombres habían sido limpiados por Cristo. A ningún hombre él debía considerar impuro. Y entonces él dijo, vamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, cuando él entendió todo lo que significaba la visión del lienzo, que no nada más se refería a los animales, también a los hombres. Entonces Pedro dijo esto, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
La ley ceremonial servía para enseñar que personas pecadoras no podían estar en la presencia de Dios, un Dios santo, sin limpiarse antes. Esto sigue siendo verdad hoy. No podemos estar en la presencia de Dios manchados por el pecado, llenos de pecado. Pero no nos limpian ni los ritos, ni los sacrificios, ni las ceremonias. Cristo cumplió toda la ley y nos limpia con un sacrificio perfecto. Por lo que ya no necesitamos cumplir con los ritos, las ceremonias, todos los ritos de purificación. Cristo nos limpió completamente, para siempre, con su sacrificio perfecto. Después de entender que Dios no hacía ninguna diferencia entre los hombres, Pedro comía con los gentiles, ahí cuando él todavía estaba en la ciudad de Jerusalén, a pesar de las críticas de los judíos de Jerusalén, que pensaban que la circuncisión era necesaria para agradar a Dios. Vamos al libro de Hechos, versículos 2, 3, y después vamos a ver el 17. Esto es inmediatamente después de que Cornelio regresa a Jerusalén después de ver a Pedro regresa después de ver a Cornelio, y entonces dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pues Pedro les dice todo lo que pasó con Cornelio, y dice en el versículo 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Un tiempo después, vamos ahí en el libro de Hechos, al capítulo 5 y versículo 9. Ahí es donde está esta reunión con Jacobo, con Pedro y con Juan, y ahí se presenta Pablo ante toda la asamblea, y ahí Pedro apoyó a Pablo en contra de sus adversarios. Dijo que la fe es la que purifica. Es el versículo de Hechos 15:9. Pedro hablando. Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pues Dios no hizo ninguna diferencia, y Dios purificó por la fe los corazones de los gentiles. Es lo que dice Pedro. Entonces, sin embargo, en Antioquía, por miedo, Pedro cambia su comportamiento. Cuando llegaron unos judíos que venían de la ciudad de Jerusalén, diciendo que venían de parte de Jacob. Estos judíos pertenecían a la iglesia de Jerusalén, en la que Jacobo era el pastor. Y ahí estuvieron en esta iglesia escuchando y aprendiendo. Pero eso no quiere decir que ellos pensaran lo mismo que Jacobo. Vamos allí en Hechos 15, en el versículo 28, vamos a ver lo que Jacobo pensaba. Él pensaba que a los gentiles no se les debía imponer ninguna carga de los ritos y de todas las cosas que marcaba la ley. Dice Hechos 15:28: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No solamente no estaba de acuerdo con lo que pensaban, Jacobo tampoco estaba de acuerdo con lo que decían estos discípulos de él. Ahí en el versículo 24 de Hechos 15 vemos esto, que dice Jacobo: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pues debemos de ser cuidadosos en dar por cierto lo que alguien dice solamente porque estudió con alguien a quien nosotros consideramos fiel. No debemos creer a todos los que nos dicen algo y que dicen que son discípulos de Cristo solamente por las credenciales que nos presentan, como pueden ser estudios en seminarios, títulos, conferencias. Nosotros mismos, si decimos que somos discípulos de Cristo, la pregunta es: ¿tenemos la misma doctrina que Cristo enseñó? ¿Estaría Él de acuerdo con lo que decimos? Y más importante, ¿estaría de acuerdo con lo que hacemos? Cuando Pablo ve que Pedro ya no quiere juntarse con los gentiles como lo hacía antes y se aparta de ellos por temor, lo enfrenta cara a cara. Los gálatas pueden ver que Pablo está al mismo nivel que Pedro. Queda considerado el apóstol con más prestigio. La conducta de Pedro era claramente equivocada, lo que además sirve para mostrar que Pablo siempre había sostenido la misma doctrina, que la había defendido siempre, aún en contra del ejemplo de Pedro, y lo hace en su presencia. Lo hizo de frente y con franqueza. Se lo dijo a él, se lo dijo a Pedro directamente. No fue con los demás y les habló de Pedro y levantó sospechas. No trató de quitarle autoridad e influencia desprestigiando a Pedro, como trataban de hacer con Pablo sus enemigos, diciendo mentiras de él y del evangelio que predicó. Lo enfrentó porque con su conducta estaba llevando a la iglesia al error. Era de condenar. Pedro era culpable, había hecho mal y estaba causando un daño a la iglesia. En esto podemos ver que hasta los apóstoles pecan, como los profetas, como los reyes. Son como cualquier hombre, expuestos a fallar. No existe la infalibilidad de ningún hombre. Y Pedro no fue el primer papa, no estaba por arriba de Pablo, tampoco en el concilio de Jerusalén, era el que presidía. El que presidió fue Jacobo. Aquí también hay que hacer notar que los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, y lo que ellos escribieron sí es infalible, eso no tiene error, porque estos escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo que es inspirado son lo que está escrito, no los hombres. Los hombres en sí, por su naturaleza, fallan. El escrito de Dios, que viene de Dios por el Espíritu Santo,
no tiene error. Entonces Pablo enfrentó a Pedro porque por su falta de firmeza ponía en peligro el principio de la libertad cristiana. Comer o no comer no era el problema, pero por el prestigio que tenía Pedro, por quién era Pedro, por lo que lo conocían, por cómo lo consideraban todos los creyentes, y también por la presencia de estos maestros judíos que insistían en la necesidad de guardar la ley para la salvación, se podía entender en ese contexto que comer ciertas cosas que comían los gentiles era pecado, y que no comerlas hacía a las personas justas. Entonces debían dejar de comer para obtener la justicia. Pensar así es negar a Cristo. Cristo no es necesario si la justicia se obtiene con acciones. Pedro, como ya vimos, había defendido la libertad del Evangelio y ahora violaba su propia conciencia por miedo y volvía a las costumbres y ritos. Tener temor de los hombres es una tentación en la que podemos caer el mejor de nosotros. En muchas ocasiones actuamos no según con lo que debemos hacer, sino según el qué dirán. Actuamos para agradar a los hombres, para que no se pongan en nuestra contra o para que no nos critiquen. Hay que recordar que Dios es nuestro único juez y solo a Él tenemos que agradar. Al actuar por miedo y por presiones, Pedro y Bernabé no fueron sin culpa. La presión iba dirigida a dividir a la iglesia, a considerar a los gentiles como incrédulos por no hacerse judíos. Un hecho aparentemente sin importancia, como no saludar a alguien, puede negar el Evangelio en ciertos contextos. Por ejemplo, en un país donde hay una historia de discriminación racial, si un blanco se niega a saludar a un negro en el contexto de la iglesia por la diferencia de raza, es una negación de la práctica del Evangelio que dice creer. Que un judío se negara a comer con un gentil equivalía a decir que lo consideraba como impuro, y el judío pues que se consideraba mejor que el gentil. Nosotros no podemos aislar una acción. No es simplemente decir esto es malo. En sí mismo, saludar o no saludar, comer o no comer, no es nada, no significa nada. Podemos ver el contexto y ver si en ese contexto mis acciones dicen lo contrario del Evangelio. En el contexto de Pedro, en donde estaba y quién era Pedro. Nosotros podemos sentirnos incómodos al convivir con personas con las que tenemos diferencias culturales o de otro tipo, y con toda educación podemos sentarnos con ellos a la mesa en la iglesia, estando junto a ellas, pero realmente no comemos con ellas, no nos interesamos genuinamente por ellas, no compartimos con ellas, no las consideramos iguales a nosotros, no las tratamos como a verdaderos hermanos. Los saludamos y los vemos solo en las reuniones de la iglesia. Estamos negando el Evangelio.
pensamos que de alguna manera somos mejores que ellos por la cultura diferente que tenemos. Pero ante Dios todos somos iguales. Somos impuros sin Cristo y todos somos limpios en Él. Lo que hacía Pedro era mostrar que se avergonzaba del Evangelio, como si creerlo fuera una falta o una traición contra los judíos. Por eso, fingir que no se juntaba con los gentiles era negar el Evangelio. Una parte importante de no negar el Evangelio y no avergonzarse del Evangelio es no avergonzarse de los que están identificados o relacionados con el Evangelio. En este caso, de los creyentes gentiles. En otros lugares, negar el Evangelio puede ser no querer ser relacionado con personas de la clase más baja, como en la India, por ejemplo, en donde muchos cristianos vienen de esta clase, que es despreciada en este país, en la India, que es un país en donde hay un sistema de castas, un sistema social de castas, y se llama a los de la más baja clase parias, y nadie quiere ser relacionado o asociado con ellos. En donde hay persecución, juntarse con los creyentes puede significar asociarse con personas marcadas como enemigos del Estado. Durante la persecución en Roma, llevar alimentos a un cristiano que estaba en la cárcel por ser cristiano era exponerse a ser acusado de ser también cristiano y quedar encarcelado. En la actualidad puede significar quedar asociado con personas que la sociedad considera intolerantes y odiosas por ir en contra de lo que la sociedad considera grandes avances, progreso, como pueden ser los matrimonios homosexuales o tolerar las drogas con motivos de diversión. Negar el Evangelio por no ser identificado con los creyentes es también negar a Cristo, es negar lo que Él enseñó. Si los creyentes judíos no podían comer con los gentiles porque no estaban circuncidados, la solución era que se circuncidaran para que los judíos pudieran comer con ellos. Esto era totalmente contrario al Evangelio que habían creído y aceptado. Era negar el Evangelio y era negar a Cristo. Vamos a Mateo 10:32 para ver lo que significa negar a Cristo, lo que es negar a Cristo. Dice Mateo 10:32: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a regresar a nuestro pasaje en Gálatas para ir al versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro estaba totalmente convencido de que no era necesario, no era un requisito cumplir la ley para la salvación. Como vimos, él había defendido este punto en varias ocasiones, pero fue más fuerte su deseo de agradar a los
judíos, quizá por temor a perder prestigio en Jerusalén, o temor a ser perseguido y atacado por los judíos, por lo que fue en contra de sus convicciones, de lo que él realmente creía y estaba convencido, y se puso a guardar la ley, o a aparentemente guardarla, en frente de los que venían de Jerusalén. Era como si tuviera una máscara. Así se define hipocresía, según las etimologías. El ejemplo de Pedro fue seguido por los judíos que vivían en la ciudad de Antioquía. Y la presión, mientras más aumentaba este grupo, pues fue creciendo, hasta el punto de que Bernabé, el compañero de Pablo en la iglesia, se puede decir casi uno de los fundadores de la iglesia, y también estuvo en las misiones con Pablo. Bernabé había predicado a los gentiles, había estado con Pablo en los viajes misioneros ahí en la iglesia, en las iglesias de Galacia, había estado en Jerusalén con Pablo, en esta reunión donde expuso el Evangelio con los que se consideraban columnas. Y ahora, al ver a Pedro de los otros judíos, prefirió unirse a ellos para no quedar él solo en contra de todos. Este cambio en los creyentes judíos necesariamente causó una ruptura de la comunión con los creyentes de origen gentil, ahí en la iglesia de Antioquía. Les estaban diciendo en los hechos que aunque eran creyentes, seguían siendo impuros, y que la justicia y la santidad se adquirían por cumplir la ley de Moisés. Esta conducta hizo que Pablo enfrentara a Pedro. Se debe buscar mantener la paz y la armonía, pero no a cualquier precio. Y no se debe acceder a todo solamente para evitar un conflicto. Debemos ser pacificadores, pero cuando la verdad y el Evangelio están de por medio, no es posible, porque el mensaje no es nuestro. Nuestro deber como Iglesia de Cristo es preservarlo y transmitirlo sin quitar y sin añadir nada. Dice el versículo 14 de Gálatas 2: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo vio el comportamiento de Pedro y no lo vio simplemente como un comportamiento descortés o grosero, de mala educación. Vio algo más grave. Pedro no actuaba rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio. Se había desviado de las enseñanzas del Evangelio. En su esencia, el Evangelio son las buenas noticias de que por la gracia de Dios, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para salvarnos del mal, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre, para su propia gloria. E incluye el hecho de que somos débiles y no podemos hacer nada por nosotros mismos, y que Cristo cumplió la ley por nosotros, y por eso ahora somos aceptados completamente, aunque seguimos siendo pecadores imperfectos. El Evangelio también contiene la manera de enfrentar la vida
para los que lo han creído. Nuestra vida debe ser guiada y dirigida por la esencia del Evangelio, quitando los valores y las suposiciones del mundo, para hacer todo de acuerdo a la verdad del Evangelio. Andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. El Evangelio es una línea recta, totalmente derecha. Se puede uno desviar a un lado o hacia el otro, pero lo que tenemos que tender es a andar en esa misma dirección, en la línea recta. Si no vamos en esa misma dirección, nos desviamos, no andamos rectamente. Y eso es lo que hizo Pedro. Decía con sus palabras, como ya vimos, que los gentiles no tenían que cumplir con la ley de Moisés para ser salvos. Decía que Dios los había limpiado en Cristo y que Dios no hacía ninguna distinción entre ellos y los judíos para la salvación. Pedro predicaba la verdad. Nunca dijo: no puedo comer con ustedes si no se circuncidan. Tampoco les dijo que la fe en Cristo no es suficiente para la salvación. Y tampoco Pablo lo acusa de decir algo así. No era la enseñanza de Pedro la que obligaba a los gentiles a cumplir la ley. Era su conducta, era lo que hacía. La forma en que nos comportamos es nuestra manera de caminar por la vida. Esa es nuestra manera de andar. Predicamos con nuestra conducta. Podemos ir, enseñar a otros, predicar toda la verdad. Lo que decimos es verdad. Predicar el Evangelio, predicar las doctrinas de la gracia. Y con nuestra conducta, ¿qué es lo que enseñamos? Nuestra conducta habla más fuerte que lo que decimos. Si un papá le dice a un niño: es muy importante ir a la iglesia, estar ahí en la iglesia, y llega el domingo y le dice: bueno, hoy vamos a nadar. Lo que él le dice y lo que él hace, lo que le enseña, ¿qué es lo que más pesa? ¿Alguien nos puede decir que fumar hace daño a la salud? Es importante quién lo dice. Si nos lo dice un médico especialista en pulmones, en su consultorio, nos está diciendo esto, todos los peligros, y nos los dice con un cigarro en la mano, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando? ¿Es realmente, podemos creer que para él es verdaderamente una verdad importante? ¿Qué es lo que enseñamos con nuestra vida? Eso dice más que nuestras palabras, aunque nuestras palabras sean verdad. La conducta de Pedro, su manera de andar, era vista por todos y no era recta. Por eso Pablo le habla delante de todos, porque era Pedro. Si hubiera sido un creyente judío que en un momento no quiso comer con nosotros, quizá Pablo hubiera hablado con él en privado, no era algo importante, pero era Pedro. Pues él no esperó una oportunidad para hablar en privado con él. No era el único culpable. Los demás judíos de la iglesia de Antioquía, incluyendo a Bernabé, eran también culpables. Entonces tampoco hubiera sido práctico hablar con cada uno por separado. Y también los que han pecado en público deben ser castigados en público. En lo que tiene que ver
con la iglesia, con el propósito de que el pecado de ellos no llegue a ser un ejemplo a toda la iglesia. Vamos a la epístola primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Primera de Timoteo 5:20. Dice Pablo a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La posición que ocupaba Pedro y el prestigio que tenía hacía que su ejemplo fuera más perjudicial. Estaba de por medio la verdad del Evangelio. Toda la iglesia tenía interés en ver cómo se resolvía el asunto. Y Pablo mostró que él no se escondía para hacer las cosas. Andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y eso se ve en su conducta, en sus hechos. Él predicaba con lo que hacía, era congruente. Habló con denuedo en defensa del Evangelio, como lo había hecho en Jerusalén, cuando expuso el Evangelio e hizo esta exposición allí en Jerusalén. Hizo en la práctica lo que le dijo a Timoteo. Pablo estaba comprometido con el Evangelio. Dice, siguiendo ahí en 1 Timoteo, el versículos 21, de 5:21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo, actuando de esta manera, comprometido con el Evangelio, lo defendió ante un apóstol y una columna de la iglesia. Como ya lo había dicho, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. La reprensión que hace a Pedro muestra que Pablo no dependía de los apóstoles ni de su autoridad, en particular de Pedro, por lo que el Evangelio que predicaba tampoco dependía de lo que hicieran o lo que dijeran los apóstoles, aunque era el mismo Evangelio. El apostolado de todos y el Evangelio que predicaban todos dependía de Dios. Al oír la reprensión, Pedro reconoció su error. Esto es lo que debemos hacer cuando alguien nos muestra un error, nos muestra las pruebas, pues tenemos que reconocerlo. Empeñarse en negarlo, pues es persistir en andar no rectamente. Pedro acepta la reprensión, no se molestó ni se enemistó con Pablo. Al contrario, al hablar de él, lo llamó nuestro amado hermano Pablo, y reconoció su sabiduría. Vamos a la epístola, a la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro escribe esto tiempo después de todos estos acontecimientos, y escribe así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Al actuar así nos muestra que cuando cometemos un error y alguien nos lo muestra, debemos agradecerlo y también desde luego corregir nuestra conducta.
para andar de acuerdo al Evangelio, primero debemos creerlo, confiar en Cristo y solo en Cristo para nuestra salvación y arrepentirnos de nuestros pecados. Confiar en que el sacrificio en la cruz de Cristo es lo único que nos puede limpiar. Si tu conducta te dice que no andas rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio, por mucho que sepas, por mucho que prediques, arrepiéntete y ven a Cristo. En Él hay perdón. Reconoce que tu andar no es recto conforme al Evangelio y ven a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos nuevamente muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el Evangelio, ayúdanos a entender también que fallamos y que muchas veces nuestra conducta nos dice a nosotros mismos que no andamos rectamente conforme a la verdad del Evangelio, aunque lo digamos a los demás. Nuestra conducta es importante. Tenemos que arrepentirnos, y arrepentirnos significa cambiar nuestra conducta, dejar nuestra manera de actuar desviada del Evangelio. Arrepentirnos significa limpiar nuestra vida, quitar el pecado para estar limpios, no por lo que hacemos, sino por Cristo, porque confiamos en Cristo y así estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.